determinado marco histórico, sociohistórico, digamos, que es la modernidad. Digamos, ahí es como que se constituye el campo de la ciencia, el pensamiento científico moderno y la constitución de las propias ciencias sociales y por ende también del trabajo social. Y la modernidad tiene características eh, bien concretas que aún siguen operando en la actualidad, ¿no? Si bien aparece como hecho histórico en muchos textos de la historia de la ciencia en el siglo XVII, si uno se pone las gafas de la descolonialidad, eh, tenemos que decir que, como sostiene Enrique Dussel, la modernidad aquí en nuestra América, en la Via Yala, surge a partir de 1492 con la invasión de los españoles, ¿no? Yo no los llamo conquistadores porque creo que se conquistan derechos y lo que hicieron ellos fue una invasión y un atropellamiento feroz, ¿no? A nuestro pueblo originario, nuestros pueblos originarios, nuestra historia, eh, nuestra, nuestra matriz cultural y demás. Así que creo que, bueno, hay distintos puntos desde donde leer la modernidad, pero sin embargo, cuando hablamos de conocimiento científico tenemos que ubicarnos fundamentalmente en el siglo XVII, en Europa, ¿no? Donde aparece la figura del sujeto. Antes de la modernidad el sujeto no existía. Existían hombres, existían mujeres, existían pobres, existían reyes, pero el sujeto como tal, como categoría analítica, no existía. Fue una invención, ¿no? De René Descartes, con toda una característica también que tiene ese sujeto de la modernidad que difiere mucho de otras perspectivas, ¿no? Y de otros paradigmas, donde entendemos a un sujeto histórico, ¿no? Un sujeto encarnado, un sujeto visceral. El sujeto de la modernidad justamente es un sujeto eviscerado, ¿no? Un sujeto mensurable, un sujeto que estaba escindido en términos del pensar y el hacer, donde la producción de conocimiento científico en este contexto se lo liga fundamentalmente a la razón, al pensamiento, ¿no? A la racionalidad instrumental de este sujeto. Y una de las paradojas de la modernidad es que crea este sujeto, pero automáticamente lo elimina en términos de que solamente deja la razón, ¿no? Y el resto parece absolutamente desechable, ¿no? Hay que ignorarlo, hay que invisibilizarlo. Ese sujeto no puede tener historia, no puede tener memoria, no tiene sexo, género, ¿no? Y ahí aparece como este sujeto universal del pensamiento científico en la modernidad. Creo que es importante porque también estas cuestiones van a ser fuertemente interpeladas, esta concepción de ciencia moderna, con todo lo que implica, va a ser cuestionada por paradigmas otros, por el paradigma hermenéutico, interpretativo, crítico, la estética de la complejidad, los feminismos, los estudios postcoloniales, descoloniales, digamos, justamente más allá de sus matices y raíces bien diferentes, si se quiere, hay como puntos en común de criticar fuertemente esta matriz del pensamiento moderno, ¿no? Y este sujeto supuestamente abstracto y universal. En la modernidad se construye entonces una forma de pensar, de conocer, de sentir y de percibir al mundo. Y esa forma tiene que ver con lo que se denominó representacionalismo, ¿no? Pareciera que el sujeto es como si fuera un espejo donde se refleja la realidad tal cual es y solamente lo que hace el sujeto es describir esa realidad tal cual es y se nos presenta ante nuestros ojos. Eh, y obviamente que también en esta época, digamos, así como surge y nace el sujeto
nace la objetividad y obviamente todo el debate en torno a la objetividad y la subjetividad en la producción de conocimiento, en la ciencia y en la investigación en ciencias sociales. Como les decía, bueno, esta es una estética de conocimiento, una forma de pensar y hacer y sentir y percibir el mundo y de entender el conocimiento que deviene de una gran ruptura con el medioevo. Creo que esta ruptura, una de las frases o metáforas que la representan maravillosamente es la de Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, ¿no? En términos metafóricos, un Dios del medioevo donde todo se explicaba a partir de esa verdad revelada por Dios, ¿no? Ahora la verdad, y entre comillas de vuelta, digamos, es sustituida por la ciencia, si va a llegar a esa verdad objetiva, omnipotente, omnipresente, a partir de la construcción de conocimiento científico, ¿no? Se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo y del ojo de Dios a el ojo del amo. Ahora vamos a ver por qué esto del ojo del amo que expresan también las feministas. Pero cuando hablo de estética la entiendo como una forma producida por los seres humanos, ¿no? Por eso hablo de estética del conocimiento. Es una forma producida de entender el conocimiento, la realidad, los sujetos, las categorías y todo lo que conforma el mundo de lo real, ¿no? Y ahí también hay un debate histórico y que va ubicando, digamos, en dos grandes posiciones en términos de cómo abordar esa realidad. En primer lugar, si la realidad existe o es preexistente al ser humano, o si la realidad es construida por el ser humano. Digo, hay ahí todo un debate que, de acuerdo a mi posicionamiento, me va a definir. Y la otra manera, el otro tema es cómo abordo yo esa realidad. Y hubo también dos grandes caminos. Por un lado decíamos, bueno, el racionalismo, la razón, y por el otro lado el empirismo, ¿no? A través de la experimentación. Creo que hoy siguen todavía como en grandes disputas dentro de ciertos paradigmas estas dos grandes maneras o formas de abordar lo real o la realidad, si es que esa realidad existe tal cual se nos presenta a nosotros o nosotros la vamos co-construyendo. Pero decíamos que esta estética del conocimiento tiene características muy particulares y que impactan hasta el día de hoy, han impactado profundamente en el trabajo social y lo siguen haciendo, que tiene que ver con la estética dicotómica, esta filosofía de la escisión, donde todo lo pensamos de manera excluyente, antagónica, donde aparece esta escisión entre el sujeto y objeto, esta separación entre el cuerpo y la mente, y estas categorías son pensadas de manera aisladas, polarizadas, inconexas, y creo que tiene un impacto importante que se ha naturalizado, digamos. Si bien es una construcción humana, por eso hablo de estética como forma de producción humana, se ha naturalizado a tal punto que no se tiene en cuenta como una forma de ver dentro de otras formas de ver y de conocer, sino como la forma de ver, ¿no? Entonces, creo que es importante y fíjense cómo esto ha impactado en la formación del trabajo social, que hasta el día de hoy en las mallas curriculares de nuestros planes de estudio sigue esa decisión de separar las prácticas por un lado y las materias teóricas por el otro, ¿no? Todavía seguimos como en esa trampa mortal que nos embaucó la modernidad y el pensamiento moderno y el pensamiento científico, que va a tener una característica bien distinta a otros tipos de pensamiento. Pero decíamos, aparecen estas formas de pensar categoriales absolutamente separadas, ¿no? Por un lado la episteme, por el otro lado la doxa, el pensar y el hacer, la teoría y la práctica, la forma y la materia, el acto y la potencia, cuerpo-mente, sujeto-objeto. El problema es que estas categorías, que se nos presentan como neutrales y avalorativas, según los postulados de la ciencia moderna,
que para hacer ciencia justamente tiene que tener esas características, no son así, no es así, digamos. Estas categorías están cargadas, están preñadas, impregnadas, ¿no? Están generizadas, están racializadas, y si uno empieza a mirar desde otras gafas, que no sea las gafas positivistas, se da cuenta que, por ejemplo, en términos de perspectiva de género, si hablamos de cambio versus estabilidad, a la mujer se la asoció históricamente a la estabilidad, si hablamos de la disociación entre naturaleza y cultura, a la mujer se la asoció históricamente a la naturaleza. Si hablamos de ámbito público-privado, a la mujer se la asoció históricamente al ámbito privado. Si hablamos de sujeto-objeto, a la mujer se la consideró históricamente un objeto, ¿no? Entonces, o el pensar y el hacer, digo, bueno, ahí podemos tener muchos ejemplos de que en realidad estas categorías y esta forma de pensar absolutamente inconexa, dicotómica y escindida, no es gratuita, ¿no? Y que tiene consecuencias y un impacto directo en nuestra realidad. Y esto, por supuesto, ha configurado lo que conocemos en trabajo social y lo hemos estudiado bastante, que es el positivismo y el neopositivismo, digamos, ¿no? Como justamente un paradigma que se apropia de estas características de la ciencia moderna, pero es importante también aclarar que cuando hablamos de estas características de la ciencia moderna, en principio estamos hablando de las ciencias naturales. El problema es que nosotros cuando nos constituimos en ciencias sociales, sostuvieron en su momento, en particular Comte, digamos, ¿no? Que se lo conoce como el padre del positivismo y de la sociología, porque él sostiene la creación o la necesidad de crear una física social, eh, copiar el modelo de las ciencias naturales, ¿no? Para que también lo social sea tomado como ciencia. Así que creo que eso se constituyó en un gran problema y que más allá de los debates, como les decía, entre el positivismo, el neopositivismo, el intrapositivismo, los empiristas lógicos, los racionalistas, todos los que se inscriben en la corriente de la filosofía analítica, más allá de los matices que tienen, hay cuestiones que los unifica, que están de acuerdo, hay consensos, ¿no? Por algo se llamó también, después de la constitución o la conformación de la Escuela de Viena, el consenso ortodoxo, ¿no? Se pusieron de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, que la razón humana se reduce a la racionalidad científica, no hay otra forma de racionamiento, de racionalidad que no sea la racionalidad científica. Por otro lado, la postulación de la unificación y formalización del lenguaje de la ciencia, la neutralidad valorativa de la ciencia, sostenían que la epistemología debía centrarse en la estructura lógica de las proposiciones y obviamente postulaban un solo método, ¿no? Para toda la ciencia, que por un lado los empiristas sostenían que era la experimentación y los racionalistas lógicos sostienen el famoso método hipotético deductivo, que hasta hoy en día sigue presente en las ciencias sociales. Yo cuando hice el doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Rosario, eh, me formó una epistemóloga que es la doctora Denise Nachmanovich, no sé si habrán tenido posibilidad de leer algo de ella, y ella nos decía, el positivismo es un muerto que muchos se encargan de sostenerlo, digamos, hay muchos todavía que siguen sosteniendo el positivismo porque creen que de esa manera uno puede llegar a tener el mismo estatus científico que las otras prácticas científicas, como por ejemplo las ciencias naturales. Entonces, hay como un postulado en común de que las ciencias sociales deben adoptar el método de las ciencias naturales si quieren ser reconocidos como ciencia. Y ahí es donde empieza el problema, digamos, porque quizás alguno de los postulados de este conocimiento científico en el marco de la ciencia moderna puede, que también está
cuestionado por otros paradigmas, inclusive dentro de las ciencias naturales, pero podría llegar a darse, ¿no? Estas características podrían ser como aceptables. El problema es que cuando eso se traspola de manera crítica a las ciencias sociales tenemos un problemón grande, ¿no? Porque no somos plantas, porque no somos datos, porque no podemos experimentar en laboratorios, porque las relaciones sociales son irrepetibles, los hechos humanos, los fenómenos sociales, ¿no? Son irrepetibles, las condiciones históricas son irrepetibles, ¿no? Como, por ejemplo, sí podría pensarse en algunos experimentos que se hacen en laboratorios, que si siguen los mismos pasos van a llegar a los mismos resultados. Bueno, eso en las ciencias sociales no funciona. Sin embargo, por mucho tiempo, y como les decía, hasta hoy día, se sigue sosteniendo, digamos, que para hacer ciencia o para que el trabajo social sea tomado en cuenta como campo del conocimiento científico, tiene que seguir esos parámetros del positivismo y de la ciencia moderna. Y en relación a cómo todo esto impacta en el trabajo social, creo que algunos interrogantes que nos tenemos que empezar a hacer como para desentrañar esta madeja de cuestiones que vamos planteando, es preguntarnos por qué y para qué investigar en trabajo social. Me parece que siempre las preguntas nos van llevando a múltiples caminos y nos abren nuevas posibilidades de repensar algo que por ahí parece como obturado o algo dado, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tenemos que investigar? ¿Para qué tenemos que investigar en trabajo social? ¿Para quiénes investiga el trabajo social? ¿Desde qué locus de enunciación? ¿Desde dónde yo me paro, ¿no? Y produzco conocimiento, hablo, escribo, eh, opto por determinadas categorías y no otras, ¿no? ¿Cuáles son las características que distinguen el trabajo social o la investigación de trabajo social o la producción de conocimiento en trabajo social en relación a otros campos disciplinares? ¿Qué lugar ocupa la teoría en la investigación en trabajo social? Creo que nos tenemos que seguir preguntando porque desde un lugar quizá más funcionalista y positivista todavía se escucha decir que la teoría sirve para aplicarla, ¿no? Como si fuera un aplique en la pared, ¿no? Entonces creo que ahí hay un montón de cuestiones que hay que ir dilucidando, pero para eso necesitamos las preguntas, los interrogantes. ¿Cuáles son las contribuciones que hace el trabajo social a la construcción de teorías? ¿Tenemos una teoría propia? ¿Construimos teoría desde el trabajo social? Bueno, todavía son cuestiones que abren el debate hoy en día, no solamente en Argentina, sino en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Cuál es el debate en torno a la producción, acreditación y legitimación de conocimiento en el marco de una investigación en trabajo social? Creo que eso también es parte del debate dentro de las ciencias y de las ciencias sociales, el tema de la acreditación y de la legitimación, ¿no? Porque vamos a ir viendo cómo esta racionalidad científica de la modernidad después se configura en una racionalidad neoliberal, ¿no? Que tiene también determinadas características y en las cuales también muchas veces quedamos atrapados en esas lógicas, ¿no? Atrapados y atrapadas. Y creo que también tenemos que preguntarnos si es posible pensar desde el trabajo social maneras alternativas de conocimientos que desafíen a esta racionalidad neoliberal, que ahora más adelante vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata y qué características tiene. Pero como les decía cuando comenzamos esta conversación, eh, no existe un único trabajo social. O sea que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál trabajo social? ¿No? El trabajo social en tiempos de pandemia, ¿cuál trabajo social? La importancia de la producción de conocimientos para el trabajo social, ¿cuál trabajo social? Digo, cada vez que planteamos alguna problemática y la vinculamos con el trabajo social, lo primero que tenemos que dilucidar, elucidar, en términos, como decía Mario Heller, saber lo que se piensa y pensar lo que se hace, es decir, ¿de qué trabajo social estamos hablando? ¿Cuál de ellos? ¿No? Porque le decía, no hay una sola manera de pensar, hacer y sentir trabajo social. No vamos a dejar el sentimiento de lado, un sentimiento que ha quedado por muchos siglos
relegados en el campo de la ciencia moderna. Desde el trabajo social vamos a recuperar los sentimientos, por supuesto. Y eso no significa no tener rigurosidad o no tener cierta objetividad o rigurosidad en términos de construcción del planteo y de los conocimientos que vamos construyendo. Yo creo que para no entrar en detalles, ¿no? Y cuando hablo de cuál trabajo social no me refiero en términos a definiciones conceptuales. Seguramente conocerán el libro de Alayón que publicó, no sé, hizo todo un libro de todas las definiciones de trabajo social y creo que se quedó corto porque siguen, ¿no?, nuevas definiciones de lo que es el trabajo social y todavía muchos se siguen preguntando qué es el trabajo social y qué hace el trabajo social. Me refiero más no a lo conceptual, sino al sentido, a las grandes orientaciones, ¿no? Aquello, al horizonte de sentido que hace que una práctica tenga eh, determinadas perspectivas y no otras, ¿no? Prácticas, conocimientos, saberes y demás. Y creo que hay como dos grandes posturas, si uno pudiera de alguna manera hacer algún tipo de ubicación o clasificación de estos trabajos sociales que existen y que tiene que ver, digo, la cuestión que nos pone en tensión y que hace que se diriman en estas grandes posturas es la cuestión político-ideológica y la cuestión teórico-epistemológica del trabajo social, ¿no? Yo creo que una de las grandes orientaciones del trabajo social, ¿no?, con sus múltiples expresiones dentro, es la que está direccionada al control social, al mantenimiento del statu quo y la reproducción del orden social, que se basa fundamentalmente en el paradigma positivista, neopositivista, y fundamentalmente en una colonialidad de saberes, ¿no?, despreciando todos aquellos otros saberes que no cumplan con los requisitos establecidos por la ciencia moderna, patriarcal, androcéntrica, capitalista, occidental, ¿no? Entonces, todo lo que quede por fuera de esos parámetros va a ser absolutamente invisibilizado, porque si una de las grandes cuestiones que tiene la modernidad es que creó muchas ausencias, ¿no? Si bien aparece como el iluminismo, como la etapa del iluminismo dentro de la historia de la ciencia, para contraponerla al oscurantismo del medioevo, esa iluminación hizo también que se obturaran, ¿no?, y se invisibilizaran y se opacaran muchas otras cuestiones, muchos otros sujetos, saberes, prácticas, religiones, sentimientos, etcétera. Entonces creo que una de las posturas es la que está dentro del positivismo, dentro del trabajo social, que orienta el hacer, el pensar del trabajo social, sus prácticas, sus discursos, sus lógicas, que se basa en la epistemología oficial, la denominada epistemología oficial o la ciencia estándar, cuyas características principales, por supuesto, son la fragmentación del conocimiento, la historicidad, la objetividad, la universalidad, la negación de los saberes populares y, como dice el pensador peruano Víctor Belaúnde, o decía porque ya falleció, se cae en el anatopismo, ¿no? Esto de traspolar, trasladar categorías teóricas por fuera de su tiempo, de su contexto, de sus significaciones para las cuales fueron creadas. Y eso es muy, muy común en el trabajo social. Tomamos categorías de pensadores, en general europeos, que son los que estudiamos en la academia, ¿no?, como parte de la colonialidad del saber, del hacer, de la subjetividad, como parte del dispositivo de poder de un orden social colonial, del cual seguimos, digamos, atrapados y que tenemos que hacer un esfuerzo permanente por producir rupturas, ¿no?, y generar procesos de descolonialidad de la subjetividad, del conocimiento y demás, que es una de las posturas que por lo menos sostengo yo desde el trabajo social emancipador. Y la otra gran postura es la que implica necesariamente pensar el trabajo social vinculado
intrínsecamente vinculado, constitutivamente vinculado a la ruptura y el cambio social, el cambio del orden social, la interpelación del orden social, este orden social que les decía, patriarcal, colonial, capitalista, eurocéntrico, adultocéntrico, heteronormado, digamos, y por supuesto moderno, porque seguimos dentro de la lógica de la modernidad y muchas de las instituciones creadas en la modernidad siguen hoy, y los imaginarios y los discursos y las prácticas siguen hoy vigentes y siguen operando, ¿no? El trabajo social vinculado a esta interpelación y ruptura del orden social se basa fundamentalmente en un pensar a ser situado, en un pensar transdisciplinario, intersubjetivo, postcolonial, descolonial, postestructuralista, deconstructivista, feminista, rescata los saberes populares y el conocimiento de los grupos oprimidos, se posiciona fundamentalmente de las denominadas epistemologías otras, como por ejemplo la epistemología del sur, la epistemología o las epistemologías feministas, porque no hay una sola, el pensamiento fronterizo, la epistemología plebeya, en fin, no reproduce, digamos, hace una ruptura epistémica, hay una rebeldía epistémica y se niega a generar y producir conocimiento desde ninguna parte, como dicen las feministas, ¿no? Por eso la contraposición es el pensar situado. Siempre se construye desde algún lugar de enunciación, desde algún contexto histórico que nos delimita, que nos configura, que nos interpela, que nos atraviesa, y que siempre está presente en el proceso de producción de conocimientos. Y de acuerdo a cómo entendemos, pensamos, hacemos y sentimos este trabajo social, nos va a ubicar de algún modo en el proceso de intervención y en la producción de conocimiento, y dentro de la producción de conocimiento en cómo nos ubicamos nosotros, dentro del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y de las ciencias en general. Algunos nos rebelamos y no nos disciplinamos, y por eso desde el trabajo social emancipador yo planteo la disciplina, porque justamente la disciplina disciplina cuerpos, disciplina discursos, de ahí deviene un pensamiento domesticado, que se va naturalizando, que no lo vamos cuestionando, un pensamiento resignado, digo, la apuesta de un trabajo social emancipador e indisciplinado nos invita, nos convoca y nos interpela a que nosotros habitemos el pensamiento y que no seamos pensados por otros, sino que pensemos por nosotros mismos, ¿no? Y creo que también dentro del trabajo social todavía tenemos que seguir generando e interpelando desde dónde construimos conocimiento y desde dónde pensamos la realidad para poder abordarla, ¿no? Porque no es lo mismo pensar que la realidad es algo estática y objetiva y ahistórica, que pensar que permanentemente es una construcción dinámica y que donde ningún elemento está disociado, no es que por un lado está la economía, la política, lo social, ahora que aparece tan fuerte en estos discursos que estamos atravesados por la pandemia, ¿no? Aparece el tema de la salud absolutamente desvinculado de lo social, de lo político, de lo económico, inclusive, fíjense esto que les decía del pensamiento dicotómico, cómo sigue operando. Hoy el debate está salud versus economía, digamos, como si fuera posible hacer esa decisión, como si la realidad no fuera un todo, ¿no? Y como si ese todo no fuera lo social. Por eso el trabajo social es una profesión esencial, porque no hay nada por fuera de lo social, porque el mundo de lo humano es social, ¿no? Y lo social lo configuran las múltiples dimensiones, como la dimensión política, ideológica, económica, sanitaria y demás. O sea que la crisis que estamos viviendo, más allá que fue producto de un virus, no es una crisis sanitaria, es una crisis social, profundamente social, ¿sí? Y el trabajo social es clave para poder repensar eh, la reconstrucción del orden social, de los vínculos, del impacto que está teniendo, ¿no? En sus múltiples manifestaciones este virus, que no solamente es una cuestión de salud
y la salud es un problema de derechos humanos y ahí de vuelta está el trabajo social, este, desde esa concepción no biologicista, epidemiológica de la salud, sino entendida como un derecho, ¿no? Y no solamente como ausencia de enfermedad. Entonces, estas cuestiones que por ahí aparecen en los debates cotidianos, a través de, por ejemplo, ahora de la pandemia, por ejemplo, esto de vincular, y que a mí me preocupa mucho, cómo se vuelve a naturalizar la violencia hacia las mujeres y los femicidios con la pandemia. Entonces dicen, está la otra pandemia que son los femicidios. La pandemia tiene que ver ahí sí con una enfermedad, con un contagio masivo, pero la violencia hacia las mujeres y los femicidios no es una enfermedad, y no se contagia, sino que es producto de este orden social patriarcal, ¿no? Como el sistema de todas las opresiones y todas las violencias que ha padecido históricamente y padece toda la humanidad y la naturaleza y que se ha construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Digo, y acá tomo la definición de patriarcado de las feministas comunitarias. Digo, me parece que es importante desnaturalizar esos discursos que se vuelven a biologizar, ¿no? Ahora aparece también el problema a partir del asesinato de un afroamericano, el virus de la raza o del racismo, digo, ¿no? Aparece de vuelta todo un gran discurso biologicista y naturalista de cuestiones que son profundamente sociales, profundamente políticas y profundamente ideológicas. Y ahí el trabajo social tiene que dar su lectura, hacerse escuchar, digamos, y tratar de problematizar estos discursos que se están instalando y que creo que atrasan 30, 40, 50 años los avances que habíamos venido dando, digamos, en términos de entender que la violencia no es un fenómeno natural, sino que es un problema social, y que es un problema social porque afecta, ¿no?, las relaciones sociales, los derechos humanos, y que es producto de relaciones asimétricas en el marco del orden patriarcal y demás. Entonces creo que eso tiene que ver con la producción de conocimiento, tiene que ver con cómo comprendemos, qué categorías usamos, cómo pensamos la realidad, cómo la abordamos. Y en relación a esto creo que tiene que ver todavía con paradigmas que están vigentes, que están en disputa, porque bueno, la producción de conocimiento es un campo de disputa, las categorías, las palabras, los conceptos son batallas simbólicas, las cuales las tenemos que dar todos los días desde el trabajo social en los distintos ámbitos donde nos desempeñemos, no solamente desde el ámbito universitario o académico, sino en todos los lugares donde ejerzamos la profesión tenemos que dar esta disputa simbólica, esta disputa de la construcción de subjetividad, ¿sí?, esta disputa por desnaturalizar aquellas cuestiones que son construidas históricamente y socialmente. Entonces, me parece que ahí la producción de conocimiento y la problematización que hacemos nosotros de qué entendemos por sujeto, qué entendemos por realidad, qué entendemos por género, qué entendemos por patriarcado, por violencia, cuáles son, digamos, las raíces que están en lo más profundo de los femicidios, implica desentrañar esta modalidad, esta estética del conocimiento que deviene, digamos, de, como les decía, de un pensamiento dicotómico, de un pensamiento copiado desde las ciencias naturales, imitativo, un pensamiento fragmentado, que no puede ver la complejidad y la totalidad del entramado social, ¿no? Y estos paradigmas están presentes y tenemos que saber en cuáles de estos paradigmas nosotros nos posicionamos para poder pensar en lugar de la teoría, en lugar de la metodología, de los métodos, de la realidad, de los sujetos, del impacto que tiene la intervención, este posicionamiento, ¿no?, que tenemos y que debemos ser conscientes de que todos tenemos un posicionamiento, por más que nos hayan hecho creer de que somos neutrales y que el trabajo social en realidad tiene que ser neutral, que para hacer ciencia tenemos que ser neutrales y tenemos que poner nuestra subjetividad en juego. Todos son discursos productos, digamos, de este paradigma positivista, que fue ampliamente, decía, criticado por el paradigma hermenéutico
fenomenológico, o más conocido como interpretativo, el paradigma crítico, y acá también hago otra salvedad, que cuando hablamos de paradigma crítico, no solamente se habla desde un pensamiento crítico en particular, desde una teoría crítica en particular. En trabajo social es muy común creer que el trabajo social crítico es solamente el trabajo social marxista, y si uno no adhiere a esa perspectiva, es o conservador o posmoderno, aparece muy fácilmente, ¿no? Esa cuestión. Sin embargo, hay una multiplicidad de perspectivas críticas que hacen al gran paradigma crítico, ¿no? Por supuesto, una de ellas es el marxismo, pero también está el postestructuralismo, pero también está el feminismo, pero también está la poscolonialidad, la descolonialidad, el pensamiento fronterizo, el constructivismo, digamos. Hay otras formas de construir pensamiento crítico, teoría crítica, que no necesariamente es o solamente es el marxismo, ¿sí? En trabajo social, pero está como muy, muy fuerte esa ligación de decir trabajo social crítico, y cuando uno lee, decís en realidad es trabajo social marxista o que adhiere al marxismo, pero el trabajo social crítico puede tener muchísimas vertientes y muchísimos afluentes, y está buenísimo que así sea, digamos, ¿no? Porque creo que no alcanza con una sola perspectiva para poder abordar la complejidad del entramado social y de las problemáticas sociales que nos atraviesan y nos configuran hoy como humanidad. Está el enfoque de derechos también, ¿no? Es decir, bueno, un trabajo social en enfoque de derecho, ¿qué implica el enfoque de derecho? ¿Cómo entendemos a los derechos? ¿Cómo entendemos a los derechos humanos? Porque los derechos humanos se pueden también entender en clave liberal y en clave popular. En clave liberal, más vinculado a los protocolos y a las normativas internacionales, a la ONU, a los pactos internacionales, pero entender los derechos humanos en clave popular significa que están vinculados a los procesos históricos, a las luchas de los pueblos, a quienes han dado su vida para sostener, generar, construir nuevos derechos, digamos. Entonces me parece que siempre nuestra lectura tiene que estar en clave popular cuando hablamos de los derechos, enfoque de derecho o derechos humanos, ¿no? Creo que eso también es una categoría que tenemos que problematizar. A mí me gusta entender las categorías, y acá estamos de vuelta del feminismo comunitario, la metáfora de las ollas, ¿no? Creo que las categorías tienen que ser pensadas, por lo menos las pienso yo, como ollas, donde uno tiene que destapar la olla para ver qué hay dentro, ¿no? De esa categoría, cuáles son sus significados, cómo se fue construyendo históricamente esa categoría, quién la construyó, para qué momento histórico determinado, porque, digo, no necesariamente tenemos que descartar todas las categorías por ser eurocentradas o por provenir de otros lugares. De eso no se trata el pensamiento situado latinoamericano, nacional, sino por su lugar en la lucha antiimperialista, ¿no? Entonces, no caer en el anatopismo, que significa esto de traspolar las categorías de manera histórica, abstracta y acrítica, significa problematizar las categorías que utilizamos, ¿no? ¿Qué significan esas categorías hoy para nuestra realidad, para nuestra gente, para nuestra cultura? ¿Qué otras significaciones le podemos atribuir? ¿Cómo podemos ir construyendo a través de esas categorías otras cuestiones que hacen a que podamos comprender nuestra realidad, el aquí y ahora, para poder intervenir, para poder producir conocimiento, para poder vincularme con ese otro, con esos otros, para poder comprender a ese otro o esos otros, ¿no? U otros. Y después, bueno, el paradigma o opción, más que paradigma, opción descolonial, creo que es muy importante para la producción de conocimientos en trabajo social, porque creo que pone como una crítica muy fuerte justamente a esta colonialidad del saber, eh, producto de la colonización. Es decir, la colonialidad no es lo mismo que colonización, nosotros ya no somos colonias, sin embargo ahí siguen operando una geopolítica del conocimiento donde pareciera que desde algunos lugares se produce conocimientos y otros solamente tenemos que limitarnos a consumir esos conocimientos, y desestiman cualquier producción de conocimientos que no vengan, ¿no? De Europa, por ejemplo, o de Norteamérica. Entonces me parece que el pensamiento o la opción descolonial viene como a generar
esa fuerte interpelación de la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿no? Nuestra subjetividad siempre está en tensión, ¿no? Y en general sigue siendo colonizada, muchas veces a través de los textos que leemos, muchas veces a través de los medios de comunicación, muchas veces por los mismos espacios de sociabilidad donde transitamos y muchas veces por nuestras propias universidades también, que es parte de esos aparatos, digamos, estos dispositivos que ha construido la modernidad para disciplinar a la sociedad y para consolidar un orden social que es cada vez más injusto, más desigual, más violento y más equitativo. Y le decía que esta dicotomía o este pensamiento dicotómico o esta filosofía de la decisión que influye, que nos impregna, que nos configura, que nos constituye como sujetos, está muy presente en el trabajo social y en los debates que se escuchan, a veces no de manera institucional o académicos, pero que sí está circulando, ¿no? Por distintos espacios del trabajo social, esto de la trinchera versus la academia, ¿no? Que los académicos no conocen la realidad, los únicos que conocen la realidad son los de la trinchera, como si la universidad no fuera parte y un actor clave de la realidad social, digo, ¿no? Pero eso está muy fuerte. Yo me acuerdo cuando fui profesora de la práctica en comunidad, escuchaba a mis colegas docentes y obviamente la reproducción de los estudiantes de hablar de que había que salir a territorio, hacer la investigación o las prácticas y después volver había una palabra a gabinete, volver a gabinete a analizar esa realidad como si nosotros no fuéramos parte de esa realidad. El espacio áulico, ¿no? Como si estuviera en una burbuja, la universidad misma, digamos, ¿no? Y esto de que algunos conocen la realidad y otros no, y la realidad está afuera, está adentro, digamos, esto es parte de un debate absolutamente funcional a la lógica positivista, dogmática, colonialista, domesticada del pensamiento. La realidad es una sola y todos conformamos parte de esa realidad. Y con nuestros discursos y con nuestras prácticas, en el lugar que estemos, podemos consolidar a la construcción de ese orden o podemos empezar a generar procesos de emancipación y de liberación, de ruptura, de interpelación de ese orden social, ¿no? Y ahí aparece muy fuerte también la política y lo político, porque también el campo de la ciencia, el campo del conocimiento, la disputa de sentidos por las categorías y las perspectivas teóricas y epistemológicas, es una disputa política. Digo, esto de que la política no se tiene que entrometer en la ciencia o que está desvinculada de la política y de la economía es solo una ficción, en realidad. No es así. Todo es una gran disputa política, en definitiva, ¿no? Y entonces creo que también tenemos que, en la producción de conocimiento, tenemos que hacer visible esta dimensión político-ideológica que está presente en el trabajo social y que muchas veces se oculta porque se cree ingenuamente que ocultándola se puede llegar a sostener un trabajo social más ligado al estatus que tienen otras disciplinas de las ciencias sociales. Pero así como esta dicotomía entre la trinchera y la academia, entre el pensar y el hacer, también aparecen, ¿no? Estas dicotomías entre la formación, entre la investigación y la intervención. Si bien tiene singularidades diferentes, no son espacios aislados, desconectados. Tampoco hay que articularlos, porque pensar que hay que articular estos espacios, yo muchas veces escucho articular la investigación con la intervención, es pensar que en realidad están separados y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, un esfuerzo intelectual, político, epistémico, de poder articular, unir esas partes que en realidad están separadas. Y en realidad, como les digo, cuando hablamos de praxis, y ahí yo recupero mucho también en el trabajo social emancipador esta categoría de praxis, donde no hay separación entre teoría y práctica, ¿sí? Y donde pensamos muchas veces que quienes nos tienen que informar en investigación social son profesiones de otras disciplinas. Si uno mira
a lo largo y a lo ancho del país, quienes están enseñando metodología de la investigación social, son muy pocos los trabajadores sociales, les trabajadores sociales. En general, está delegado esa función de formar en producir conocimiento y en metodología a otros saberes o a otros campos disciplinares, justamente porque en esta división de constitución también de las ciencias en el campo de la modernidad, algunas ciencias parece que surgieron para pensar y otras para el hacer. Y parece que en esa repartija nos tocó el mero hacer, el hacer sin el pensar, que eso es lo más preocupante y que quizás se sigue sosteniendo muchas veces, ¿no? Entonces, creo que también desde esa lógica seguimos como, no me incluyo, pero muchos siguen como insistiendo, ¿no?, en querer asimilarse a otras disciplinas para que seamos considerados como ciencia o como científicos sociales. Y creo que lo que otros ven como debilidad, si nos paramos desde paradigmas otros, lo que se constituye para el paradigma positivista en una debilidad, para nosotros es una gran y enorme potencialidad, porque el trabajo social para mí es una transdisciplina, ¿no? Es una transdisciplina indisciplinada, en términos de que tenemos un poco de antropología, un poco de psicología, un poco de sociología, un poco de ciencia política, de estadística y mucho de trabajo social. Quiere decir que ya la propia formación del trabajo social, de los trabajadores sociales, es transdisciplinaria. Por eso no cuajamos en ese modelo positivista y dicotómico de separar y fragmentar la realidad social. Porque el trabajo social no lo hizo, porque el trabajo social desde que nació está configurado por múltiples saberes, por múltiples campos disciplinares, y en realidad después nos damos cuenta que tampoco nada de eso nos alcanza para poder abordar con algún éxito, si se quiere, las intervenciones sociales, digamos, por la complejidad de la cuestión o del orden social que abordamos y las problemáticas que de allí se derivan, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar esto de que en realidad no tenemos que articular, porque si sostenemos la articulación es porque en el fondo lo que subyace es la idea de que seguimos, hay campos que están separados en el trabajo social, y digo, ni en el trabajo social ni en la vida social nada está separado, nada está fragmentado, es una forma de ver y de concebir la realidad, la ciencia, la profesión, pero que en realidad es eso, es una construcción, la realidad es un todo, ¿sí? En ese todo creo que justamente esta transdisciplinariedad nos posiciona en un lugar de ventaja y por eso nosotros tenemos una mirada absolutamente singular y distintiva eh, al abordar y pensar las problemáticas sociales en relación a otros campos disciplinares que fragmentan su campo de conocimiento, incluso a veces se sostienen en una o dos teorías, ¿no? Es decir, bueno, eh, aparece la antropología, por ejemplo, como estudiando solamente las problemáticas culturales, aparece la psicología solamente estudiando la estructura psíquica del ser humano, y dentro de la psicología solamente desde dos perspectivas en general, como dos grandes campos teóricos, ¿no? Lacanianos versus freudianos, y ahí andan con las disputas. Digo, o la economía solo, los modos de producción. Digo, el trabajo social necesita de todo porque la realidad es un todo. Digo, y ahí, y ese todo se pone en juego en la vida cotidiana. Y el trabajo social es el profesional por excelencia de la vida cotidiana. Entonces creo que lo que otros desde un paradigma positivista lo ven como debilidad, incluso hasta sienten algún complejo de inferioridad, para mí tiene una enorme riqueza y una enorme potencialidad. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de eso, hacerlo visible, ¿sí? Y hacerlo desbordar en términos de no seguir fragmentando el conocimiento, el sujeto, la realidad, nuestro plan de estudio, nuestra carrera y demás. Tenemos que desbordar estas fronteras ficticias que nos han puesto y han construido históricamente. Y en relación a la investigación, creo que como les decía, bueno, la investigación no es una práctica espontánea, ni ingenua, ¿sí? Como así la intervención social tampoco. Entonces tenemos que ser conscientes que es un proceso que involucra un conjunto de decisiones y prácticas
que implican siempre la puesta en juego de las dimensiones teóricas, epistemológicas, éticas, políticas e ideológicas desde dónde conocemos. Siempre es importante saber desde dónde conocemos, para qué conocemos, para quiénes conocemos, por qué conocemos, ¿sí? Y acá comparto una expresión de Brunner, pero que también ya lo retoman desde la década del 70 las feministas, cuando ellas critican fuertemente este sujeto universal del conocimiento, que aparece como abstracto, pero que en realidad el modelo es el varón, ¿sí? Ellas cuestionan esa objetividad y falsa neutralidad de la ciencia, y ellas van a decir que puede haber una objetividad, pero que la objetividad no parte por no tener valores, ¿no? O por no poner la cuestión de la subjetividad en juego, sino que pasa por hacer explícito nuestro locus de enunciación, y que ese locus de enunciación es compartido por un cierto campo, ¿no? O ciertos investigadores o científicos que comparten determinado paradigma en esto de las demarcaciones o las comunidades científicas de las que hablaba Kuhn. Entonces, Brunner también lo que nos dice es que la objetividad es la honestidad dentro del marco en que uno se mueve. Me parece que eso es lo más honesto intelectualmente que podemos hacer, y dejar de seguir hablando desde una perspectiva o una supuesta neutralidad o universalidad, cuando en realidad decir eso ya significa de por sí estar tomando una posición dentro del campo de disputa de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo que es importante que, por supuesto que existe la objetividad, pero que la entendemos desde paradigmas otros de manera distinta a la objetividad, ¿no? Y ahí disputamos también la legitimidad y la acreditación de conocimientos. Y en este sentido, como les decía, creo que el trabajo social, así como tiene una dimensión constitutiva que es la transdisciplinaridad, otra dimensión constitutiva del trabajo social también es la investigación. El trabajo social siempre ha investigado, lo que pasa es que por ahí no se le dio el lugar de relevancia que tiene en realidad la investigación y la producción de conocimiento. O también fue muy influenciado por el positivismo en esta producción de conocimiento, y para el positivismo algunas ciencias son para aplicar el conocimiento que otros producen, ¿no? Y ahí parece que se ha ubicado el trabajo social y que por mucho tiempo no pudo salir de esa trampa, de ese entramado. Yo creo que la investigación en trabajo social es un proceso altamente creativo y generador de conocimientos hermenéuticos, generador de conocimientos heurísticos. Siempre hay posibilidad de creación, de descubrir, de interpelar. Son como nuestros espacios de libertad, donde todo tiene que ser puesto a discusión, digamos, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de la producción de conocimiento en trabajo social, que es un gran campo creativo, que es una artesanía, que es un arte, ¿no? Como decía Radmill, el arte de la investigación, un oficio que se va aprendiendo a medida que lo vamos desarrollando, y que vamos tomando, ¿no? Adquiriendo determinadas habilidades y competencias, pero que no queda solamente relegado a un conjunto de aplicación de métodos y técnicas, sino que siempre el método, la técnica y el proceso metodológico se inscriben en estas matrices epistemológicas que estuvimos conversando anteriormente y que mencioné algunas, y que esas son las matrices que nos van orientando cuáles son los métodos, qué es lo que yo quiero investigar, para qué quiero investigar y demás. Entonces creo que es una hermosa oportunidad para ejercer nuestra autonomía y nuestra libertad en el campo de la investigación en trabajo social. Hay mucho por hacer, mucho por crear. Esto que les decía de las categorías como ollas, creo que tenemos que animarnos a construir nuestras propias ollas, ¿no? Y dejar por ahí de consumir y de comprar ollas ajenas, o al menos, si queremos hacerlo, abrir, destapar la olla y ver, desmenuzar qué es lo que hay, digamos, dentro de ella, digamos, ¿no? La urgencia política de trabajar el concepto, como decía la Telematus en algún momento. Y como les decía, bueno,
la ciencia moderna parte de una cierta racionalidad liberal en ese momento, y ahora estamos hablando de un tiempo de globalización, del neoliberalismo, y hoy podemos hablar o podemos sostener lo que dice una colega chilena, Yanina Muñoz Arce, que yo trabajo mucho en mi cátedra, y que ella habla de la racionalidad neoliberal, ¿no? Como una nueva lógica que abarca todas las áreas de la vida humana, de la existencia humana. Nada queda por fuera de esta lógica de la racionalidad neoliberal y que tiene como grandes parámetros, ¿no? El éxito, la competitividad, el mercado, el extractivismo académico, eh, toda una cuestión ligada a las políticas de fomento de investigación, donde se financian determinadas líneas y no otras de investigación, ¿no? Y que este financiamiento no es ingenuo, digamos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los intereses que subyacen de estos organismos internacionales, muchas veces que son los grandes financiadores de las políticas de investigación, en las cuales muchas veces nosotros por tener algún tipo de recurso para poder investigar, participamos, digamos. No podemos ser ingenuos en que la investigación y la producción de conocimiento está ligado intrínsecamente también al capitalismo, decíamos, no está por fuera del orden social, nada está por fuera de lo social, entonces creo que también tenemos que problematizar y tener una conciencia en el campo en que estamos jugando, saber si queremos jugar y cómo vamos a jugar en ese campo donde las reglas las han puesto otros, pero que no significa que quedemos atrapados necesariamente ahí, ¿no? Y que no podamos generar otras estrategias y ir por otros caminos, intersticios y demás. Hay todo, ahora en el trabajo social hay una reedición como del positivismo que se conoce como el trabajo social basado en evidencia, ¿no? Y yo que estoy en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, tenemos una revista a nivel internacional, junto con la Asociación Internacional de Escuela de Trabajo Social y el Consejo Internacional de Bienestar Social y la FITS, tenemos una revista que se llama Trabajo Social Internacional, y donde los criterios para mandar artículos científicos era que sean investigaciones de trabajo social basado en evidencia. Y obviamente cuando yo asumí como presidenta de la FITS, tuve varias reuniones con el grupo editorial de SAGE, que es nuestra editorial, interpelando, digamos, ¿no? Que si seguían sosteniendo esa lógica, desde lugares que no sostenemos el trabajo social basado en evidencia, solamente o necesariamente empírico y con la rigurosidad del único método hipotético deductivo y con esa distancia, objetividad que nos impone y nos obliga el conocimiento científico de la ciencia moderna, muchas producciones no iban a poder encuadrar, digamos, y quedaban excluidas, obviamente, porque los criterios de selección eran esos. Entonces ahora, por suerte, a partir de esta intervención se pudo cambiar y poner también evaluadores que tengan concepciones distintas del conocimiento, que estén posicionados en epistemologías otras, y no solamente el trabajo social basado en evidencia, que es el nuevo positivismo, nada más que reciclado y ayornado. Otra de las lógicas de esta racionalidad neoliberal que aparece en la producción de conocimiento en trabajo social es la lógica de la productividad, que está en general presente, es así, en la academia, en el ámbito universitario, y que es la medida que se evalúa a los investigadores o docentes investigadores en relación a la cantidad de producciones o de paper o de artículos que publicamos y no a la calidad, ¿no? Lo que importa es cuántos artículos, es el número, es el dato, pero no importa la calidad de esas investigaciones, ¿no? No importa si son un refrito, un rejunte, un reciclado. Entonces tiene que ver con esa carrera y aparte empieza con la lógica de la competitividad para conseguir financiamiento. El otro no es un par, no es un colaborador, sino que es una competencia. Entonces creo que entramos en una lógica también perversa si obviamente nos adecuamos de manera dócil a esa lógica, ¿no? Hay otros quienes nos resistimos y que no entendemos que lo importante sea la cantidad, sino la calidad y la originalidad y el impacto que tiene en la sociedad en nuestras producciones de conocimiento. Pero bueno,
Hoy los investigadores están todavía peleando, ¿sí?, por lograr cambiar esa lógica de acreditación para avanzar en nuestra carrera como investigadores, ¿no? Ustedes saben que además de docentes, que también hay una carrera docente, también quienes estamos en el campo de la investigación hay toda una carrera en la investigación. En mi caso yo soy categoría 1, que es la categoría más alta, pero creo que es importante, digamos, quienes estamos en esos lugares de poder, como estos espacios que somos categorías 1 y que nos empiezan a llamar para evaluar programas, proyectos y demás, empecemos a revisar los criterios, que no importa tanto la calidad, la cantidad, perdón, sino la calidad de lo que producen los investigadores sociales, ¿no? Entonces creo que es necesario y que es urgente cambiar esta lógica productivista y competitiva de la producción de conocimiento en el campo de la investigación. Creo que tenemos que también dilucidar en cuáles de estos debates o grandes campos de entender la investigación nos vamos a ubicar desde el trabajo social para producir conocimiento, porque si nos paramos desde un parámetro, un modelo, un paradigma positivista, toda otra forma de producir conocimiento que no sea a través del método científico, entendido método científico como el método hipotético deductivo fundamentalmente, es despreciado, ignorado o no tiene validez. Y entonces va en desmedro de nuestros propios instrumentos para producir conocimiento, como por ejemplo son los diagnósticos sociales o son las sistematizaciones y demás, que parece que en algunas academias es mala palabra porque eso no tiene jerarquía científica, ¿no? Eso no es ciencia, ¿no? Como si la sistematización además tuviera una sola implicancia en términos de significación. La sistematización puede ser entendida y leída de múltiples maneras, y en eso creo que hay un trabajo muy interesante que viene haciendo la decana de la Facultad de Trabajo Social y Ciencias de la Salud, Paula Meschini, en términos de entender la sistematización como una forma de producir conocimiento no positivista, ¿no? Y bueno, así que los invito, digamos, a hacer esos recorridos para recuperar algo que nos pertenece, que es histórico, como la sistematización o como, por ejemplo, los diagnósticos, pero que en ciertos ámbitos o grupos de intelectuales o académicos, ahí sí se cita bien la palabra academia, academicista, no son bien vistos y son como desprestigiados y demás, incluso ya ni los dan en las materias y demás, ¿no? Creo que el valor que tiene hoy la investigación en trabajo social es que, al menos para mí y otro conjunto de colegas que venimos trabajando en este sentido, como le mencionaba Yanina Muñoz Arce, es que la producción de conocimiento y la investigación es un acto de resistencia, ¿no? Cuando justamente desde todos los dispositivos de poder se encargan y se hacen un esfuerzo enorme para que no pensemos, para que no nos interpelemos, para que no podamos ver la totalidad y sigamos viendo pedacitos de la realidad fragmentadas, inconexas, yuxtapuestas. Creo que hoy investigar y producir conocimiento en trabajo social es un acto de resistencia, es un acto de lucha político e ideológica, es una necesidad y una urgencia para repensar estrategias de intervención fundadas en un pensamiento crítico, porque como ustedes saben, no todo pensamiento que critica es pensamiento crítico. Y creo que una de las funciones de la investigación en trabajo social como acto de resistencia es la producción de pensamiento crítico. Y para que sea pensamiento crítico tiene que haber algunas características. Por un lado, ir a la raíz de la cuestión que estamos investigando, de los problemas sociales, de las categorías, ¿no? La radicalidad del pensamiento, ir a la raíz. Por el otro lado, que el objetivo de ese conocimiento, de esa investigación, sea la emancipación social, la emancipación humana, la emancipación popular, porque los que se emancipan son los pueblos y desde ahí podemos construir poder popular, que en definitiva creo que es el gran objetivo para que los pueblos se puedan emancipar y construir un nuevo orden social. Entonces, y además que ese pensamiento, además de ser radicalizado en términos de raíz, además de que el objetivo sea la emancipación, tiene que ser situado, necesariamente tiene que ser situado